Hay una frase sumamente perjudicial ambulando entre el pueblo cristiano. Y esta frase es: Dios me dijo. ¿Alguna vez alguien se ha acercado a usted diciéndole: Dios me dijo qué? Yo fui víctima de una frase por labios de hermanos e inclusive líderes de la iglesia. Así es que el día de hoy creo que es muy importante que veamos cuál es la palabra realmente profética. Es un tema interesante por el cual yo le invito a que se quede con nosotros. Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. El ser humano siempre ha buscado el camino fácil, la palabra express para solucionar sus problemas. Y esto se debe a varias razones, las cuales yo quiero que usted ponga en consideración. Sopese su propio corazón. Una de ellas es evitar tomar malas decisiones. A la gente no le gusta tomar malas decisiones porque, ¿qué tal si me equivoco? Prefiero que me vaya mal a través de lo que diga el destino, a que me vaya mal porque yo escogí mal o porque yo me equivoqué. ¿A quién le gusta estar de alguna manera evidenciado por una mala decisión que tomamos? Otra de las razones es porque queremos evitar esforzarnos en vano. La palabra dice: esfuérzate y sé valiente, pero de alguna manera no nos la creemos y entonces no nos esforzamos y buscamos y queremos encontrar garantía de que nuestros proyectos se van a lograr. Y con esa garantía entonces los perseguimos, dedicamos el esfuerzo. Otra de las razones es porque queremos evitar la incertidumbre. Preferimos un futuro mediocre en un trabajo que no nos satisface, pero certero, a vivir en esperanza y en fe. Esta incertidumbre, hermanos, es totalmente contradictorio a la propuesta de Dios, ya que Dios nos invita a tener fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la esperanza en aquello que no se ve. Dicho de otra forma, es muy cómodo otorgarle el control de nuestra vida a otra persona, abandonando la carga de nuestras propias responsabilidades. Es muy conveniente permitir que nos endulcen los oídos, sobre todo si lo que queremos oír va de acuerdo con nuestros deseos de nuestro corazón, y dar rienda suelta a nuestras propias concupiscencias. Y además, hermanos, es totalmente antibíblico, ya que como cristianos estamos invitados a desarrollar una actitud de confianza, una actitud de dependencia en Dios, ya que la fe es la gracia mediante la cual Dios nos capacita a cada uno de nosotros para creer en Él y confiar de manera plena en sus promesas. A estos creyentes que andan buscando profecías se les olvida que andamos por fe y no andamos por vista. Y abren sus oídos a palabras proféticas como la que menciono de Dios me dijo, en busca de respuestas a sus problemas, y se enredan en medios, canales, profecías que aparentemente son inocentes al principio. Veamos esta cadena, este desarrollo, este hundimiento en profecías falsas. Yo lo he visto. Se empieza con
Consulta al zodiaco, que puede ser hasta en el carro, una noticia. ¿Prestas oído a esos? Le sigues con una lectura de cartas, pasas a los amuletos. Y esto es como las drogas, hermanos. En algún momento ya no es suficiente y quieres más. Y sigues con cosas más fuertes, como las limpias, como rituales de velas, de cuarzos. Y una cosa lleva a la otra y al rato ya estás con temas muy fuertes como la ouija, el espiritismo, la comunicación con el mundo del más allá, invocaciones a muertos. La necesidad de conocer el futuro ha dado origen a magos, adivinos y brujos, chamanes y charlatanes. Y nuestro pueblo no ha sido la excepción de estos personajes bien identificados en la Biblia como los falsos profetas, que torciendo las escrituras y aprovechándose de la ignorancia, del dolor, de la necesidad de la gente, los engañan con el único afán de manipularlos y ganancia personal. O ya sea para ganar atracción y popularidad dentro de la grey. ¿Quién no sería popular quien camine en los pasillos de la iglesia diciendo Dios me dijo, Dios me dijo? Suena sumamente popular, ¿no es cierto? ¿O son los Judas Iscariotes del presente que venden a Jesús por dinero? Hasta aquí, queridos hermanos, hemos llegado a darnos cuenta que la profecía en la iglesia es una palabra mal usada, mal entendida, también en la iglesia. Así es que me tomé el tiempo de buscar en el diccionario bíblico, en específico el Lexham, sobre la definición de la falsa profecía. Y se define como un enunciado incorrecto, fraudulento o erróneo, hablado en nombre de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué emisario podría ofrecerle un enunciado falso, empaquetado como una profecía, con una tarjeta que dice, de parte de Dios, para usted? Un emisario que quiere manipularlo. Le tengo un ejemplo. Un joven le dice a una chica que le gustaba, está adorando y le dije a Dios que si hoy escuchaba 3 veces la canción que me recuerda a ti, entonces estaba bien pedirte de parte de Dios que seas mi novia. Y de esta forma tú aceptarías. ¿Se fija? Pocos temas son tan áridos y difíciles de compartir como lo es el Evangelio. Ya nos lo advierte Pablo, que para el hombre natural las cosas espirituales son locura. Lograr el interés de las personas en los temas de Dios requiere una habilidad de comunicación excepcional. No es suficiente estar en lo correcto. Necesitas ser efectivo. Y eso significa prepararte significativamente más para satisfacer las necesidades y expectativas de tu audiencia según sus características y necesidades. En la metodología Apolos, formamos y desarrollamos a los proclamadores del momento. Le damos poder a las estrellas, pero no al creador de las estrellas. Le damos poder a los muertos, pero no a quien ha vencido a la muerte. Le damos poder a las personas para controlar nuestro destino, pero no a quien tiene control sobre el destino mismo, al Dios creador,
al Dios poderoso, al Dios eterno. Prestamos oídos a palabras falsas y detrás de ellas vamos con nuestra voluntad y con nuestra confianza. Vamos detrás de falsos ídolos y ahí es donde perdemos todo, hermanos. Ahí nos damos por vencidos. Dios efectivamente habla con su pueblo. En Hebreos 1, versículo 1 y 2, nos deja claro que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claramente que leemos que Dios no es silencioso. Y se ha comunicado de diferentes maneras a través de la historia. Dios mismo, los profetas, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Él no va a quebrantar sus principios. Póngase a pensar. Cristo Jesús, Dios nuestro, es a quien debemos estar realmente sujetos. Sujeto se traduce en el diccionario como estar agarrado, de manera que no podemos movernos, no podemos escapar. También significa que nos obliga a ser dependientes, estar sometidos a una persona, a un concepto, a una cosa. Así es que yo le invito, hermano, que si usted quiere estar sujeto, sujétese a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Si usted quiere depender, dependa de aquel que tiene control sobre todas las cosas. Si usted quiere someterse, sométase a aquel que todo lo sabe, con certeza, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Y si usted quiere seguridad, confíe en aquel que dio su vida por usted porque lo ama. Y no como amamos nosotros los hombres. Ya que una cosa es segura. Él vendrá. Él vendrá con toda su gloria y con todo su poder para todos nosotros que nos gozamos de seguirlo. Gócese en esta profecía, porque teniendo esta promesa realmente tan gloriosa, aquel cristiano que busca refugio y respuesta en palabras proféticas y adivinaciones, es verdaderamente patético. Como también son aquellos mensajeros que endulzan los oídos de sus congregantes con palabras y promesas que cumplen su propia vanagloria. ¿Qué parte de la Biblia no entienden? Que dice, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Un sermón relevante es aquel que resuelve los problemas y las dudas del asistente a una congregación y le ofrece una visión bíblica que supera a todas sus demás opciones de conocimiento y acción. Resuelve y supera. Los mueve de donde están a donde Dios quiere que estén. Para eso, usted necesita conocerlos. Saber qué es lo que les quita el sueño, qué es lo que les saca una sonrisa, y poderlos llevar por los caminos de Dios a través de una visión bíblica. En el libro La Palabra en tus Palabras, basado en la metodología Apolos, compartimos un proceso de expresión oral vanguardista que le ayudará a superar los retos que ofrece la congregación del siglo XXI.
Para ordenar tu volumen, por favor deja un WhatsApp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a info@apolos.mx. Bueno, ya vimos lo que es la falsa profecía. Entonces, ¿cuál sería la profecía en la cual realmente pudiéramos creer? Bueno, a esta se le llama la profecía bíblica. Y la profecía bíblica se define como la proclamación del mensaje de Dios a través de una correcta y total interpretación de la palabra de Dios. Una definición menos académica, pero no menos cierta, es la invitación de parte de Dios a acercarnos a Él, a conocerlo, a disfrutar de sus caminos y de sus sendas, de sus tiempos. Se oye fácil, pero ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, te advierte y te invita la Biblia en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, a no creer a todo espíritu, sino que probemos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. ¿Se fija usted? Es una advertencia y una invitación. Y la palabra correcta, precisa, a la cual debemos de poner atención, es la palabra probad. Probad, que en su idioma original significa examinar, poner a prueba. Es nuestra responsabilidad juzgar y validar todo aquello que oímos y leemos. ¿Y cómo sabremos si es de parte de Dios o no? Como dice el versículo. Bueno, en Gálatas 1, el versículo 8 y 9, nos advierte: mas si aún nosotros, refiriéndose a los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, y ahora se les repite, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se fija? 2 veces nos hace la misma advertencia. Les invito a que lleguemos a algunas conclusiones. Es un solo mensaje, de parte de un solo emisor, con un solo propósito. Para dejar esto más claro, voy a asistirme de lo que he aprendido durante muchos seminarios impartidos por el maestro Cristian Gómez. Cristian Gómez es el director del Museo de la Biblia de la Ciudad de México. Y les voy a compartir algunas de las reglas que él menciona como carácter y naturaleza de Dios mismo. El primer enunciado dice: lo que Dios ya dijo no puede ser cambiado. Dios habla a través de su palabra y no tiene otra revelación. Una revelación que caduque o que contradiga lo que ya se escribió. Dios está en control. De tal manera que nada le toma por sorpresa. Nada va a ser como, no tenía pensado eso. ¿Cómo no llegué a pensarlo? ¿Ahora qué hago? Dios no va a ser así. Dios tampoco le consulta a nadie. Su palabra es única y es indiscutible. Su palabra es fuente de autoridad. Dios tampoco necesita segundas correcciones de su palabra. No necesita que se agregue o se suprima ni siquiera una tilde de lo que Él ya ha decretado. Tampoco Dios se arrepiente. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Tampoco Dios no se muda, en el sentido de que no tiene 2 o 3 versiones de sí mismo.
¿Qué otras consideraciones podríamos tomar para no estar engañados? Otra podría ser, Dios no dice las cosas a medias, que da pie a interpretaciones personales. Dios tampoco tiene emisarios, ni siquiera ángeles que hablen por Él. Nadie representa a Dios aquí en la tierra. Y Dios, eso sí, tiene una naturaleza, tiene un carácter que debe de ser proclamado por todos nosotros y que se expresa a su máxima expresión, por así decirlo, en su propia palabra, de principio a fin. Por eso mismo Dios es congruente. Y lo podemos ver a través de su plan divino que ha trazado con respecto a toda su creación. Dios es universal. De tal manera Dios amó al mundo. Así dice su palabra. Dios es universal. De tal manera amó Dios al mundo. Y Dios es absoluto. No tiene una verdad parcial y relativa en donde aplica a unos pero no a otros. En un tiempo sí, pero en otro tiempo no. Dios es absoluto. Así es que, querido hermano, sería penoso que usted se perdiera por estar siguiendo falsas profecías. Y sería trágico que usted arrastrara a su familia. Sería penoso que usted, líder de la congregación, se perdiera por estar pronunciando falsas profecías. Y sería trágico que se llevara a su propio pueblo. Así es que mi advertencia, desde lo más profundo de mi corazón, si usted o los suyos han caído en una trampa, arrepiéntanse. Alguna trampa que refleje alguno o varios de las cosas que estamos hablando. Salga de inmediato. No escuche más. Lo vemos en una advertencia en Jeremías 14, versículo 14, que dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Más claro, hermanos. Y una consecuencia para aquellos falsos profetas lo vemos en el versículo 15. Y una consecuencia para aquellos que prestan oídos a estos profetas lo vemos en el versículo 16. 14, 15 y 16. Está todo el panorama, hermanos. Les voy a pedir que lo consulten y lo mediten y lo oren en su propia Biblia, en su propio tiempo. Así es que la frase que yo quisiera dejarles en su corazón sería: el que no habla de parte de Dios está en contra de Dios. ¿Qué nos llevamos a casa? Si usted realmente quiere saber profecía, tiene hambre por profecía, lea la Biblia. En la Biblia está toda la profecía que usted quiere y necesita saber. No tiene por qué estar escuchando palabras externas. El mismo libro que profetizó y cumplió en forma cabal todas y cada una de las cosas sobre el nacimiento, la vida y la muerte del Mesías, de su Hijo, también están escritas en la Biblia. ¿Qué le hace pensar que si cumplió ya una profecía, no puede cumplir la segunda profecía de forma cabal y total? Hay una segunda venida. Y Él va a venir con todo honor, con toda gloria y con todo poder. Si hay algo que hay que creer, yo le invito a que sea eso. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este programa. Espero que les haya gustado.
Si les ha gustado, por favor, compártenlo con amigos y familiares para poder seguir produciendo este tipo de materiales. Por el día de hoy ha sido todo, así es que bendiciones en casa. ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? Si considera que este le ha añadido valor a su ministerio, le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.